Te pido que cierres los ojos por un momento e imagines la escena. Un rey vestido con los símbolos de su poder, no sobre un trono ni rodeado de aplausos, sino de rodillas, con la frente rozando el suelo y el corazón consumido por la rabia. Porque lo que presencias no es un ritual de humildad, no es un gesto de fe, es humillación en estado puro. Es el castigo que convierte la corona en una cadena, la espada en un adorno inútil y la majestad en un espectáculo grotesco. Sí, te estoy hablando del famoso episodio de Canosa, cuando el altivo emperador Enrique IV, soberano del Sacro Imperio Romano Germánico, fue obligado a inclinarse ante el Papa Gregorio VII. Y no te confundas, no se trataba de un simple formalismo, sino de un drama que estremeció a toda la Europa medieval, una escena que convirtió a un emperador en mendigo y que marcó para siempre la lucha entre el poder político y el poder religioso. Pero no quiero que creas que fue un momento aislado. Namberesto fue el clímax de un conflicto salvaje que enfrentó a reyes y papas, un choque de egos y ambiciones que transformó iglesias en fortalezas y reinos en campos de batalla. Y lo que vamos a desentrañar ahora es la verdad brutal detrás de esa penitencia pública. Porque nadie te había contado que el acto que la Iglesia presentó como un triunfo espiritual fue en realidad la carnada perfecta para demostrar al mundo que hasta la sangre azul podía ser pisoteada. El conflicto que lo inició todo, para que entiendas por qué este emperador terminó descalzo en la nieve, arrastrándose como un ciervo, debes retroceder conmigo unos años. La Europa del siglo XI estaba gobernada por dos gigantes, el poder real y el poder papal. Cada uno reclamaba para sí una autoridad suprema. El emperador Enrique IV se creía elegido por Dios, pero el Papa Gregorio VII aseguraba que sin su bendición, el emperador no era más que un usurpador. Y aquí surge la pregunta que te va a perseguir durante todo este relato. ¿Qué ocurre cuando dos hombres convencidos de ser la voz de Dios en la tierra se enfrentan cara a cara? Lo que ocurre es un choque brutal. Gregorio excomulgó al emperador, lo expulsó de la iglesia y de un plumazo dejó a Enrique desnudo frente a sus enemigos. ¿Sabes lo que significaba ser excomulgado en el siglo XI? Era literalmente un aviso de muerte. No era solo una cuestión espiritual, era quedar fuera del juego político, transformarse en presa fácil para tus rivales, perder la confianza de tus súbditos y hasta correr el riesgo de que cualquiera pudiera asesinarte con la excusa de que eras un hereje. Enrique quedó atrapado. Sus nobles comenzaron a abandonarlo. Los señores feudales que ya deseaban sacudirse su control lo presionaban para ceder. Y entonces ocurrió lo impensado. El emperador de hombres que juraron obedecerle, el hombre al que coronaban con pompa y llamaban Señor del Imperio, se vio reducido a mendigar el perdón del Papa. El camino panina pocenta tinindo, Canosa, de monarca a mendigo. Imagínate esa procesión que más parecía un cortejo fúnebre. Enrique decidió viajar a Italia, directo al castillo de Canosa en Toscana, donde se refugiaba Gregorio VII. Fue un trayecto helado, en pleno invierno, cruzando los Alpes cubiertos de nieve. Podrías pensar que los caballos, las armaduras y el séquito de un emperador harían la travesía digna de la realeza. Pero la realidad fue otra. Enrique llegó derrotado en espíritu, con un puñado de seguidores, temiendo que cada paso fuera una emboscada. Y aquí viene lo más impactante. Cuando llegó a Canosa, no fue recibido como emperador. No hubo estandartes ondeando ni trompetas anunciando su presencia. Namberlo recibieron como a un mendigo sospechoso que pide piedad en la puerta de una iglesia. Enrique fue obligado a esperar un día, 2 días, 3 días enteros bajo la nieve, sin zapatos, vestido con un humilde cilicio, descalzo, temblando de frío. Un emperador reducido a un penitente cualquiera. Imagina al hombre que fue temido en los campos de batalla, ahora soportando el hielo que quemaba su piel, mientras desde el interior del castillo el Papa lo observaba, saboreando cada instante de esa humillación. Aquí quiero que pienses conmigo. ¿Realmente Gregorio lo perdonó por compasión o disfrutaba del placer enfermizo de arrastrar al hombre más poderoso de Europa hasta la posición más baja posible? La humillación consumada. El momento culminante llegó al 3er día. Enrique, destrozado, fue admitido finalmente ante el Papa.
Y no se trató de un encuentro de iguales, sino del espectáculo de un vencedor disfrutando del clímax de su victoria. El Papa lo obligó a jurar obediencia, a besar sus pies y a reconocer que su corona, esa corona que se suponía intocable, pendía del hilo que sostenía un solo hombre en Roma. La multitud no recordó una reconciliación espiritual. Lo que quedó grabado fue la imagen del emperador humillado, obligado a rendirse frente a todos. Sí, el perdón llegó y oficialmente Enrique fue reintegrado a la Iglesia. Pero dime, ¿de qué sirve el perdón cuando toda Europa ha presenciado cómo el emperador más altivo fue tratado como un criminal arrepentido? El daño estaba hecho. La herida en su honor era irreversible. Las consecuencias, victoria o condena. Aquí quiero lanzarte una pregunta que no tiene respuesta sencilla. ¿Enrique fue un estratega al someterse para salvar su corona o un cobarde que sacrificó la dignidad imperial? Por un lado, logró burlar la revuelta de los nobles que ya tramaban elegir a otro rey. Recuperó, al menos temporalmente, su legitimidad, pero del otro lado, su imagen quedó manchada para siempre. La humillación de Canosa pasó a la posteridad como el momento en que un papa convirtió a un emperador en bufón, en mendigo, en ejemplo de lo que les pasaba a quienes osaban desafiar a Roma. El castigo real más humillante de todos los tiempos no fue la pérdida de tierras ni el derramamiento de sangre. Fue algo peor, la pérdida del respeto. Porque en política medieval, perder el miedo que te tenían tus súbditos equivalía a exponer tu cuello al filo de una espada. Y lo repito, un rey puede soportar heridas de guerra, puede perder batallas, puede retroceder y recomponerse, pero la humillación pública, esa no desaparece jamás. Esa se convierte en una sombra que lo persigue incluso después de muerto. Y así, Enrique IV entró en la historia no solo como un emperador del Sacro Imperio, sino como el hombre que, de rodillas en Canosa, mostró al mundo que hasta los poderosos pueden ser despojados de su gloria. Imagínate lo siguiente: una reina, símbolo viviente de un matrimonio que debía unir dos mundos, convertida en trofeo de guerra, expuesta como animal de feria ante la mirada burlona de un pueblo enemigo. No exagero, lo que estás a punto de escuchar es la historia brutal de Juana de Inglaterra, conocida también como Juana la Loca de Sicilia. Una mujer que, de reina orgullosa y esposa destinada a garantizar una alianza poderosa, fue reducida a espectáculo grotesco, atrapada en un matrimonio convertido en trampa mortal. Sí, lo que estás por descubrir no es un cuento de hadas, sino una pesadilla disfrazada de boda real, porque en la Edad Media los matrimonios entre dinastías no unían corazones, unían espadas, ejércitos, coronas, y cada compromiso matrimonial era el resultado de un cálculo frío. Pero, ¿qué ocurre cuando ese cálculo falla y en lugar de unir naciones se abre la puerta de la humillación? Ocurre lo que le pasó a Juana. El escenario: una alianza frágil disfrazada de boda. Estamos en el turbulento siglo XIII. Enrique II de Inglaterra había soñado con extender el poder de su dinastía más allá de las islas, y el matrimonio de su hija Juana no fue un capricho romántico, sino un ajedrez político calculado al milímetro. La pieza elegida: casarla con el rey Guillermo II de Sicilia. Imagina la escena: una boda fastuosa, promesas de paz, banquetes interminables. Todos aplaudían, todos reían, todos elevaban copas celebrando una unión que debía reforzar la posición inglesa en el Mediterráneo. Y Juana, vestida con un vestido bordado en oro, brillando como la pieza clave de un tablero que jamás controló. Pero detrás de la apariencia de grandeza había veneno, porque la corte siciliana jamás vio con buenos ojos a esa intrusa extranjera. Juana no era damisela en apuros, era la hija de un rey poderoso. Y lo que nadie sabía es que esa misma corona que debía protegerla terminaría siendo la cadena de su humillación. De reina a prisionera. Tras la muerte de Guillermo II, Juana se convirtió en viuda. Y aquí empieza el horror. En lugar de recibir respeto y luto, fue encerrada en Palermo como si fuese una criminal. La excusa oficial: impedir que escapara y reclamara su dote. La verdad oculta: robarle todo lo que podía representar poder y reducirla a rehén. Juana fue vigilada día y noche, privada de su dinero, privada de sus joyas, privada incluso de la posibilidad de hablar libremente.
Su vida se transformó en un espectáculo de humillación cotidiana. ¿Sabías que llegaban a administrarle sus comidas bajo la supervisión de guardas que se aseguraban de que no recibiera recados del exterior? La hija de Inglaterra, reducida a prisionera en lo que alguna vez fue su propio palacio. Y aquí viene lo más cruel. La corte siciliana disfrutaba de exhibirla como herramienta política. Juana era la prueba viva de que Inglaterra había sido burlada. El mensaje era claro. Mirad cómo tratamos a vuestra princesa. Vuestra sangre real no significa nada aquí. El rescate que se convirtió en humillación pública. Cuando su hermano, Ricardo Corazón de León, inició la Tercera Cruzada, finalmente logró negociar su liberación. Pero ojo, que aquí lo interesante no termina con la libertad, sino con la forma en que se produjo. Juana fue liberada no como reina respetada, no como viuda digna, sino como simple acompañante, convertida en moneda de cambio para la legitimidad de otros. Imagínala embarcando junto a Ricardo, el rey cruzado, el hombre del que dependía su destino. Una mujer de sangre real, reducida al papel de peón que reforzaba la gloria de su hermano. Para colmo, como si el destino quisiera apuñalarla con más desprecio. En el camino, Juana fue forzada a aceptar un nuevo matrimonio, esta vez con Raimundo VI de Tolosa. Nada de luto, nada de elección. Otra vez una reina usada como ficha de negociación. Otra vez un destino sellado por conveniencia, sin voz propia. La reina en el tablero de poder. Aquí quiero que reflexiones. ¿Qué es más humillante, perder una batalla o ser usada como trofeo una y otra vez? Un rey que es derrotado, al menos, conserva la gloria de haber luchado. Pero una reina convertida en espectáculo pierde algo más profundo, su identidad misma. Juana fue testigo de cómo su imagen era manipulada, cómo su cuerpo y su matrimonio se convirtieron en armas políticas. ¿Puedes imaginar el dolor de saber que no eras esposa ni reina por voluntad propia, sino simplemente la carnada perfecta para mantener relaciones diplomáticas? El silencio de Juana no fue una debilidad, fue una condena que se alimentaba cada vez que la corte siciliana o francesa reía a sus expensas, recordándoles a todos que Juana, hija de Inglaterra, no es dueña de su destino. El espectáculo de la humillación. La historia de Juana expone algo más perturbador. En la Edad Media, el poder no se demostraba solo con victorias militares, también con gestos públicos de sometimiento y desprecio hacia enemigos y aliados. Y Juana, como prisionera expuesta, fue un espectáculo político, porque cada visita de un embajador, cada comentario en las cortes, repetía la misma noticia. La princesa inglesa estaba atrapada, vaciada de dignidad, convertida en objeto de burla. Era como mostrar en una jaula a un león doméstico, una bestia que alguna vez representó fuerza, ahora reducida a adorno. Eso fue Juana. Un recordatorio viviente de que hasta la realeza podía caer. La pregunta final: ¿gloria o condena eterna? ¿Qué recordamos de Juana hoy? No una reina sabia, no una regente poderosa, sino una mujer atormentada, usada, prisionera. Su traje de oro se convirtió en grillete, su corona en burla y su vida entera en un recordatorio de que el espectáculo de la humillación siempre vale más, en política, que la dignidad de los individuos. Y aquí está la verdad brutal. Juana no fue víctima del destino, sino del poder, porque cada humillación que sufrió fue un recordatorio de que incluso los vínculos familiares, las alianzas matrimoniales y las promesas de los reyes podían romperse si resultaba conveniente. Juana, la reina prisionera, no solo sufrió el encierro, sufrió algo peor: convertirse en un show de la política medieval. Una función sangrienta en la que el público no derramaba sangre, sino risas, desprecio y silencio. Este fue el destino de una reina, de cetro brillante en la mano a ser moneda de cambio en mesas oscuras de negociación, de esposa celebrada a prisionera en su propio palacio. La humillación, otra vez, fue más poderosa que cualquier ejército. Imagina la escena. Un rey, acostumbrado a que todos se inclinen ante él, ahora espera durante horas, en silencio, a las puertas del palacio papal. Ya no hay trompetas ni cortejos, solo el peso insoportable de la vergüenza. Un hombre que alguna vez fue la encarnación misma del poder,
reducido a mendigar atención como si fuese un campesino rechazado en el atrio de una iglesia. Sí, lo que voy a contarte es real. Fue el destino de Jaime II de Aragón, conocido como el Justo, un rey poderoso que terminó humillado de la manera más cruel, implorando el visto bueno del Papa como si fuera un niño castigado. Porque lo que debes entender es lo siguiente: en la Edad Media, perder el favor del Papa era peor que perder 100 batallas. El Papa no solo bendecía o maldecía, el Papa definía quién era rey, quién estaba condenado y quién merecía ser borrado de la faz de la tierra, y Jaime II temió esa condena más que la espada de cualquier enemigo. El pecado de Jaime II: jugar con fuego. Para que veas cómo un monarca terminó de rodillas ante Roma, retrocedamos un poco. Jaime el II gobernaba Aragón con la visión de expandir su corona y convertirla en potencia mediterránea. Pero ese sueño ambicioso lo llevó a cruzar la línea de lo permitido. ¿Quieres saber su error fatal? Se atrevió a desafiar la voluntad del Papa en la disputa por el reino de Sicilia. En ese tablero complicado de reinos, dinastías y papados, Sicilia era la joya codiciada. Y Jaime, guiado por alianzas familiares y poder militar, se metió de lleno en una guerra que Roma no había autorizado. En cuestión de meses, el rey pasó de ser el justo a ser tachado de desobediente. El Papa levantó contra él no solo su voz, sino la amenaza más terrible de todas: la excomunión y la prohibición de sus tierras. Eso significaba que cualquiera de sus vasallos podía rebelarse y cualquier príncipe cristiano tenía vía libre para atacarlo. Era como dejar a un lobo herido solo en medio de un bosque lleno de cazadores. El camino hacia la humillación. La noticia cayó como un hacha sobre la corte aragonesa. Jaime II debía presentarse personalmente para suplicar perdón. Algunos de sus nobles le rogaban que resistiera, que no hiciera el ridículo. Pero el rey sabía lo que estaba en juego. No era únicamente su honor, sino la estabilidad misma del reino. Así fue como Jaime emprendió su viaje hacia Roma, no como conquistador, sino como prisionero de su propia ambición. Cada legua recorrida era un recordatorio de su derrota. ¿Puedes imaginarlo? Un hombre que apenas meses antes ordenaba castigar señores rebeldes y arrasar fortalezas, ahora debía ensayar palabras de sumisión para no perderlo todo. El rey se transformaba en actor de una tragedia ajena, la que escribía Roma. El encuentro con el Papa. Cuando finalmente llegó ante Bonifacio VIII, lo que ocurrió no fue un diálogo entre iguales. Nada de discusiones altivas ni de negociación política. Lo que sucedió fue un espectáculo calculado, donde el Papa se aseguró de mostrar al monarca europeo que no era más que un vasallo cuya vida pendía de su misericordia. Los cronistas relatan que Jaime, el mismo que pocas semanas antes cabalgaba con armadura y orgullo regio, apareció vestido con hábitos humildes frente al pontífice. No llevaba espada ni símbolos de poder. Fue despojado de todo aquello que gritaba: «Soy un rey». Solo quedaba un hombre suplicando. El rey fue obligado a besar los pies del Papa. Y no lo hizo una sola vez. Lo hizo repetidas veces, en público, ante cardenales y obispos que disfrutaban viendo cómo la arrogancia del trono quedaba triturada bajo la suela de Roma. ¿Entiendes lo que esto significaba? Jaime no era humillado solo a nivel personal, era un mensaje global. Así tratamos a quien se atreve a desafiar al papado, de juez a acusado. La mascarada de El Justo. La ironía cruel fue que Jaime II pasaría a la posteridad con el sobrenombre de El Justo. Pero dime, ¿qué justicia puede representar un monarca que fue transformado en mendigo ante la Iglesia? El título se volvió casi una burla, un sobrenombre que en lugar de honrarlo, subrayaba la paradoja de su vergüenza. Porque en realidad lo que se recordaba no era su política interna, ni sus conquistas, ni sus leyes. Lo que marcó a fuego su reinado fue aquella penitencia pública. Un rey que, por asegurar su corona, aceptó un acto de humillación que ningún guerrero soportaría sin romperse por dentro. El precio de la sumisión. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Fue esta humillación un sacrificio necesario o una derrota moral? ¿Imperdonable? Por un lado, Jaime logró mantener la paz con Roma, evitando que su reino fuera invadido y que su dinastía se desplomara.
En apariencia, salvó a Aragón del desastre, pero la otra cara de la moneda es brutal. Perdió el respeto de sus nobles, quienes jamás olvidaron cómo el rey se arrastró ante un hombre vestido con sotana blanca. Y en política, el respeto perdido nunca se recupera del todo. Las murmuraciones crecieron. Los rumores lo siguieron hasta su lecho de muerte. Y su imagen quedó marcada por la sombra del rey que besó los pies del Papa. La herida que nunca cicatrizó. Décadas después, los cronistas todavía evocaban aquel momento como un espectáculo grotesco, un teatro de la humillación. Porque seamos claros, lo que la Iglesia había buscado no era tanto el perdón del alma de Jaime, sino el ejemplo mediático. Roma quería que Europa entera entendiera que ningún rey, por glorioso que fuera, estaba por encima del Papa. Y Jaime se convirtió en carne viva de esa lección. Lo que un rey teme más que la muerte es la burla. Y lo que sufrió Jaime II fue exactamente eso: la risa de su pueblo, el cuchicheo en sus cortes, la mirada burlona de sus rivales. La verdad brutal detrás del mendigo con corona. Aquí está la conclusión que probablemente te hará estremecer. El rey Jaime II, con toda su ambición y sus ejércitos, terminó reducido a lo que Roma quiso mostrar: un mendigo disfrazado con corona. Podemos hablar de conquistas, de alianzas, de tratados, pero lo que se grabó en la memoria colectiva fue su sumisión. Y esa imagen trasciende los siglos porque destroza la fantasía del poder absoluto. Porque si un rey, que todos creían invencible, termina humillado de rodillas, ¿qué nos dice eso sobre la fragilidad real del poder? Y esa, mi amigo, fue la historia de cómo un monarca se convirtió en mendigo, de cómo Roma venció sin una espada, solo con la fuerza de la humillación pública. Quiero que te detengas un segundo y reflexiones conmigo. ¿Qué es más doloroso para un rey o una reina? ¿Perder un reino en batalla o ser expuesto públicamente como débil, impotente, derrotado, sin remedio? Porque después de todo lo que hemos narrado, la verdad es brutal y queda clara. La espada puede herir, pero es la humillación la que mata a un monarca en vida, dejándolo condenado a un infierno de memoria eterna. Piénsalo bien. Enrique IV, del Sacro Imperio, de rodillas en la nieve de Canosa, sobrevivió a la excomunión, pero jamás a la burla de un papa que lo convirtió en mendigo. Juana de Inglaterra, nacida para ser reina dorada, fue arrebatada de su lugar y usada como trofeo, reducida a espectáculo de desprecio. Jaime II de Aragón, apodado el Justo, terminó de rodillas besando pies papales, recordándole al mundo que no era más que un actor en la gran obra escrita por Roma. 3 historias distintas, 3 coronas diferentes, un mismo castigo: la humillación. La misma que transforma la majestad en vergüenza, la misma que destruye el mito del poder absoluto y revela lo crudo de su esencia. Que incluso un rey, incluso una reina, no son más que piezas en un tablero que otros mueven. La corona como condena. Aquí está la paradoja que debes grabarte. La corona, símbolo supremo de poder, puede convertirse en el grillete más pesado. Porque cuanto más alto sube un monarca, más feroz será la caída cuando alguien logre arrancarle la máscara de invencible. La humillación pública no se borra, no desaparece con victorias posteriores, no se oculta con monumentos, no se disuelve en tratados de paz. Al contrario, se convierte en la herida que late en cada memoria. Porque los súbditos olvidan batallas, pero jamás olvidan el día en que su rey se arrodilló como mendigo o su reina fue expuesta como trofeo. Reflexión final. Y aquí quiero lanzarte la última pregunta. ¿No es curioso que lo más temido por un monarca no sea la muerte, sino la burla? No es la pérdida de territorio lo que causa pavor, sino el recuerdo imborrable de haberse mostrado débil bajo la mirada del mundo entero. Quizás esa sea la lección oculta tras estas historias. El poder más grande no está en las espadas ni en las coronas, está en la percepción. Y quien controla la humillación, controla la memoria eterna. Por eso, cuando pienses en reyes y reinas vestidos de oro, recuerda también que muchos de ellos cargaron con la condena más cruel, no la de perder sus reinos, sino la de perder el respeto. Y ese castigo, el de la humillación pública, fue el más sangriento y eterno de todos: la despedida. Y si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. Lo que acabas de escuchar no es historia aburrida. Es la cara oculta, sangrienta y brutal del poder. El verdadero rostro detrás de la corona.
Si disfrutas desentrañar estas verdades que nadie se atreve a contar, este es el momento de unirte al círculo de Entre Sangre y Poder. Suscríbete y acompáñame, porque lo que viene te asegurará que jamás volverás a mirar la historia con los mismos ojos. Porque aquí no solo contamos hechos, aquí desnudamos la grandeza, revelamos las heridas y exponemos sin piedad la humillación eterna de quienes creyeron que nunca caerían. Y créeme, lo que viene será aún más oscuro.